A ver que estén todos. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Alguien se quiere presentar? ¿Algún comentario, alguna inquietud? ¿Cómo llegan hoy? A Yo ver. sí. Avanti. Ahí está, ella no es tímida, muy bien. Una chica Eh, sociable. no, sí, soy un poco tímida. Clau, ¿cómo estás? Dime, Bien. te Te quería escucho. hacer una, te quería hacer una consulta. Por ejemplo, en mi caso, que yo ya estoy trabajando con sesiones de coaching. Por ejemplo, este taller que de emociones me encanta. Y creo que en lo personal nos va a ir bien a todos eh, en esta cuarentena que cada uno, las emociones se le disparan para cualquier lado. En el caso, por ejemplo, en el mío, que yo ya estoy haciendo sesiones, este taller, ¿cómo, o sea, de qué manera nos serviría? Bueno, el taller es como hacer un taller en donde van a visualizar, van a comprender y van a poder trabajar con herramientas que no conocen. Digamos, son recursos digamos, que desconocen, que pueden Mm, aprender a trabajar con ellos, ya sea como coaches o facilitadores o psicólogos o psicopedagogos o lo que fuera, y los que no lo, digamos, los que lo quieran para uso, digamos, va a ser una experiencia, un trabajo que va a pasar en el cuerpo, como todos los aprendizajes en general que hacemos. Hola Carmencita, hola Marce. Va a ser un aprendizaje experiencial, es decir, lo vamos a pasar por el cuerpo. Entonces, ya sea que lo quieras después vos, eh, digamos, lo quieras operar esas metodologías con tus coaches o con tus pacientes, dependiendo cada uno de la profesión que tiene, podés, digamos, estar habilitada desde ese lugar, y si no, obviamente te va a generar un descubrimiento y un viaje interior bastante interesante que no tiene que ver específicamente con las conversaciones de coaching, porque esto es estimulado. claro. Lo que producen justamente estas herramientas y estos dispositivos es que te sorprenden. Mm. Te sorprenden y de repente te puede generar algún tipo de respuesta. Hola. Hola Selmi, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo te Tanto va, Clau? tiempo. Bien. Es esto de no sé qué sé. Lo que hablamos en general, de esta matriz de no sé qué sé, ¿ok? Okay. Sí, porque el año pasado cuando vimos temas de, Sí, te el escucho. año pasado cuando vimos Y ahora empezamos. parte del programa cuando estuvimos trabajando lo de emociones, que me encantó. Me encantó cuando nos había... Pero no tenía digitalizadas los dispositivos, que es lo que sí voy a hacer en esta oportunidad, fundamentalmente por el asunto del COVID. Entonces mi idea es digitalizar absolutamente todos los recursos que tengo muchos, digamos, son recursos lúdicos, distintas herramientas, como para compartirlas en un espacio grupal para que cada uno utilice ese espacio grupal o no, en función de lo que considere que quiere, dependiendo de lo que cada uno desea hacer, pero sí va a ser un viaje personal y va a poder hacer un proceso introspectivo interesante, que por supuesto después puede compartir o no con el grupo, porque el conocimiento se lo lleva. ¿Ok? Pero bueno, los que estén interesados después, eh, después les puedo enviar material y bueno, y entramos en conversación privada. Bueno, muy bien, a partir de ahora entonces, si les parece bien, a ver quién me puede ayudar después en la lectura de las preguntas que se puedan ir generando por chat. Clau, ¿querés ayudarme? Clau Baez, ¿tenés ganas? Bueno, Sí, claro, claro. buenísimo. Entonces yo voy a compartir el PowerPoint y que la gente, todos anoten las preguntas que van teniendo y cuando vuelvo, así terminamos para que no dure demasiado, para que podamos irnos 20 y 30, relevamos todas las preguntas, si hay preguntas que son iguales, en todo caso, no las repetimos, etc. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos entonces.
Bueno, muy bien. Estamos acá. Este es entonces el taller de emociones que compartí. Obviamente esta es una instancia a la que vamos a arribar justamente en ese espacio que les comento de 10 sesiones. Acá estaríamos presenciales, pero bueno, la idea es hacerlo virtual con los recursos digitalizados y que eso genere aportes de los demás. Hay algo muy particular que tiene que ver con las células espejo, y es que las historias que nosotros contamos acerca de los otros, o lo que nos pasa a nosotros, increíblemente, en función de que somos seres humanos, resuena en los demás. Y genera, por supuesto, distintos resultados en función de la historicidad de cada uno, ¿correcto? Así que bueno, muy bien, esta es un poco la propuesta a continuación. Como ustedes saben, durante muchísimos siglos el ser humano priorizó toda la cuestión vinculada al pensamiento, a la razón, a la lógica, al pensamiento analítico, y todo eso se encuentra en el hemisferio izquierdo del ser humano, ¿sí? Después eso se le llama en general inteligencia, IQ, digamos, lo que sería el coeficiente intelectual. Ahí vamos a encontrar esta respuesta porcentual que daba el coeficiente intelectual como resultado de la toma de los psicotécnicos, de los proyectivos y de demás tests que se han desarrollado durante muchos años, sobre todo en el siglo XX y un poquito en el XIX, para saber qué tipo de digamos, cuál era el coeficiente intelectual, y de esa manera evaluar el futuro y el desarrollo y el potencial de una persona. A partir de que esto, lo que empezó a suceder es que había mucha gente que, siendo tremendamente inteligente desde esa perspectiva, pero de pronto no alcanzaba determinados objetivos, etcétera. Daniel Goleman fue el precursor en analizar las distintas inteligencias, y él detectó 7 que tienen que ver con sensibilidades, con cierta habilidad, digamos, con habilidades, con sensibilidad, con gusto, con aptitudes, con competencias vinculadas a otras áreas que, lejos de ser de tipo racional, lógico, analítico, están vinculadas a lo que llamamos la inteligencia emocional. Y hay varias, entre ellas obviamente la social, y también está la musical, la artística, bueno, hay varias y son realmente muy, muy importantes, y ahora se están desarrollando muchos psicotécnicos para trabajar en esta inteligencia, en detectar qué tipo de inteligencia emocional la persona tiene y en qué grado. Porque obviamente los trabajos, y sobre todo en algunas empresas, y en todos los trabajos, es importante ver cuál de estas dos inteligencias tiene mayor cabida, porque claramente nos determina si la persona, desea quedarse en ese lugar y no pretende, modificar nada de su forma de ser, de su estado de ánimo y demás, va a poder definir a priori cómo va a ser su desenvolvimiento en un trabajo, por ejemplo, en el ámbito laboral. ¿Sí? Bien, hoy vamos a hablar de la diferencia entre las emociones, los estados de ánimo y los sentimientos. No sé si saben algo de esto, los coaches obviamente que sí, y en general, hasta que llegamos al mundo del coaching, o de la ontología del lenguaje específicamente, hay mucha confusión relacionada a estos 3 conceptos, como si fuera más o menos todo lo mismo. Y ahora vamos a hablar de la diferencia. La emoción
como todos ustedes saben, es una reacción química inmediata que va a generar una serie de hormonas. Esto en lo que hoy están contribuyendo tanto con el desarrollo de las neurociencias. Los neurocientíficos están hablando, digamos, de muchas hormonas que se pueden inclusive modificar a partir de cierta gestión de las emociones. Eso lo vamos a ver en un ratito. Entonces, es una reacción química desde ese lugar, desde lo hormonal, y también psicológica, como respuesta a la percepción que tenemos de un estímulo. El estímulo es importante que puede saber, digamos, definir que el estímulo no tiene por qué ser externo, ¿ok? El estímulo puede ser externo o interno, es decir, venir de adentro mío, ¿sí? Puede ser una idea, un pensamiento, un dolor físico, ¿sí? Bien. Las emociones, bueno, acá los que vieron la película de Pixar recordarán, es muy interesante. Lo interesante de las emociones, entre otras cosas, más allá de que son imposibles de frenar, digamos, tiene que ver con un proceso que nos sucede en los seres humanos, nos proporcionan mucha información, sobre todo a partir de cómo reaccionamos frente a los estímulos. ¿Sí? Digamos que la emoción que se va a disparar con un estímulo X en una persona va a ser violeta, supongamos que le ponemos colores, y en otro va a ser rojo, y en otro va a ser verde, y en otro va a ser amarillo, y el estímulo es el mismo. Entonces, la información primera, primigenia, digamos, que vamos a obtener es qué emoción desarrollamos frente a un estímulo y no otra emoción, digamos. ¿Por qué esta emoción y no otra? ¿O por qué cuando esto sucede, nuestra respuesta es con este tipo de emoción? Y no, digamos, y en este quantum también, porque las emociones van a tener una cierta, un cierto volumen, si se quiere, una cierta densidad, un peso específico, que no es lo mismo un pequeño sinsabor, o digamos, no estar de acuerdo con algo, o un pequeño malestar, no es lo mismo al enojo, y es muy diferente a la rabia, ¿sí? A la ira, a la bronca, a la violencia. Digamos, son como distintos grados evolutivos y ascendentes de una emoción que en lo primario tiene la misma nociología, digamos. Más allá de eso, la emoción en sí nos va a traer mucha información que claramente es necesario aprender a decodificarla. Eso se aprende, es una habilidad a adquirir, ¿sí? Bueno, hay diferencias autorales en relación a cuáles son las emociones básicas. Hay algunos que dicen que son 6, otros dicen que son 7, otros dicen que son 8. Yo tomo las que me gustan a mí, que son estas 6, que me parece que son las realmente más básicas para mí. Algunos incluyen sorpresa, por ejemplo, otros felicidad. Para mí la felicidad no es una emoción, es una construcción filosófica, si se quiere. Con lo cual, para mí son alegría, amor, tristeza, miedo, enojo y asco. Todas estas emociones, desde lo basal, digamos, tienen que ver con protegerse a nivel especie, digamos, de cuando estábamos lo más cerca del mono, digamos, el hombre de Neandertal, pensémoslo desde ahí. La alegría trae una cierta información y tiene un motivo disparador y liberador, ¿sí? De energía a partir de algo que nos hace bien, que nos gusta. El amor no es solamente el amor pasional,
tiene que ver con algo vinculado al cuidado, ¿sí? A la fidelidad, a la pertenencia, a la convergencia y a la afinidad con un otro, que puede tener que ver con una tribu, el medio ambiente, los hijos, la pareja, los amigos, en fin, con las personas con las que nos sentimos a gusto, ¿sí? Con las personas con las que armamos tribu. Ustedes saben que el ser humano es un ser gregario que vive en tribus, en grupos. El ser humano solo se muere, entre otras cosas, ¿no? Y si no, se aliena, se enajena, pierde un montón de atributos vinculados a la humanidad, digamos. La tristeza genera una situación de mucha introspección, es un momento de encuentro con uno mismo, a partir de algo que puede suceder adentro o afuera. Por ejemplo, una pérdida. Entonces hay una cierta necesidad de recomponerse en lo personal, y para eso es muy importante generar un movimiento hacia adentro, a diferencia de la alegría, que en general es algo que se comparte con los demás, ¿sí? Es como un código que se comparte con la tribu, de algo que nos da gusto. El asco tiene que ver con la protección de la especie, con la preservación de la especie y con la perduración de la especie. Esto quiere decir que si yo soy la que voy a degustar, digamos, las cosas que voy encontrando en el bosque, y tengo a mis crías, el asco me va a dar una información esencial relacionada a si algo está en mal estado, y me puede matar a mí, a mis crías, obviamente, con lo cual el asco lo que me va a generar es la capacidad de discernir lo que me conviene comer y lo que no me conviene comer, en el sentido de que me va a hacer mal o me va a hacer bien. El miedo es una reacción muy lógica frente a algo amenazante. Por ejemplo, un oso gigante que me va a comer, un tigre que me va a devorar, una tribu enemiga que quiere incendiar las carpas de mi tribu, de mi grupo. Digamos, el miedo es como una sensación de alarma frente a una amenaza, y hay dos modos únicos de reacción posibles, si se quiere, ante este peligro real y concreto. Ahora vamos a ver qué pasa cuando eso no es así. Es ataque o huida. Ataque o huida. Huida es si claramente mi cerebro hace ecuaciones algorítmicas veloces y determina peso, tamaño, fuerza y demás, y bueno, hay que rajar. Y si no, atacar. Si voy a ganar, ataco. El enojo me da información muy, muy sustentable, muy interesante, entre otras cosas, porque hay algo que está sucediendo ahí que no me gusta, con lo que no adhiero, y con lo que en algún punto tengo que establecer un límite y tomar una decisión, digamos, que en general va a ser consecuentemente vinculada a una acción. En el caso nuestro, bueno, que ya tenemos el lenguaje desarrollado, una conversación, o una declaración de basta, o una declaración de no, o una conversación para lograr acuerdos diferentes. Pero el enojo tiene que ver con algo que apunta a un límite, hay algo que no está bien, ¿sí? Hay algo que me está haciendo daño. Claudia, Esta es una alarma importante. Sí. perdona que te interrumpa. Hay una pregunta de Robert que dice, ¿y el odio? El odio, bueno, podría ser eventualmente la séptima emoción básica, que hoy por hoy la vamos a vincular más con el odio. Perdón, con el enojo, como un resultado del enojo. Y el odio va a tener más que ver con un estado de ánimo, digamos, para mí, con el resentimiento.
que lo vamos a ver en un ratito. Más sentimiento. Con el Claro. resentimiento. El ojo es más sentimiento, el odio. ¿Cómo? Que el odio ya es un sentimiento. La emoción es el enojo y el odio es el sentimiento frente a ese enojo. No sé, vamos a verlo dentro de un Parece. ratito. Vamos a verlo dentro de un ratito. Dale. Porque vamos a ver cómo definimos cada uno de los que estamos acá lo que es un sentimiento. ¿Ok? Ahora vamos a ver. Vamos a discutirlo. Bien. Entonces, algunas características, algunas, ¿sí? Hay muchas más, de las emociones. Las emociones son fugaces, ¿sí? Responden a estímulos, con lo cual van a durar lo que vive el estímulo, lo que perdura el estímulo, ¿sí? Ahí vamos a ver que vamos a poder hacer algo en relación a la duración, a la durabilidad. Podemos establecer una curva de intensidad, digamos, podemos establecer que en un principio es una curva que va ascendiendo, llega al cenit, digamos, a un punto máximo álgido, y luego va descendiendo. El área, digamos, de gestión personal de la emoción va a tener que ver con la duración de esa curva. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Y después otras cositas que van a aparecer ahora. Algo interesante, muy interesante de las emociones es que son altamente contagiosas. Es decir, si ingresamos a un espacio donde todo el mundo se está riendo, o si todos están aburridos y bostezan, si todos se ríen, inmediatamente se me va a dibujar, aunque no tenga la menor idea de lo que se están riendo, se me va a dibujar una sonrisa en el rostro. Si entro a un negocio donde se están matando y se están peleando y se están gritando, me voy a sentir incómoda, voy a sentir violencia, voy a sentir agresión, voy a sentir... voy a identificarme con ese ambiente, y por supuesto que si me crío en un ambiente violento, me voy a contagiar de esas emociones, peligrosamente. De todo, del amor, del odio, bueno, el odio como estado de ánimo en todo caso, del enojo constante, de la alegría, del amor, digamos, de lo que estábamos, de la tristeza. Hay temperamentos, o mejor dicho, estados de ánimo temperamentales muy vinculados con la tristeza. Por ejemplo, en una familia donde hubo una muerte de un niño, ¿no? Esto después queda grabado en el estado de ánimo y en un montón de otras cuestiones en las familias. También es muy interesante, y esto lo sabe muy bien el mercado y el mundo capitalista, bueno, y también el mundo en su momento comunista, porque quedan algunos países. Se pueden generar las emociones, se puede generar el miedo, por ejemplo, a partir de que se genera miedo, de que puedo generar el miedo, puedo también impartir determinadas políticas, como por ejemplo la de controlar y vigilar, Foucaultianamente, para los que sepan algo de filosofía, o los que hicieron el curso de paradigmas conmigo, que acá está Carmen y Robert. Es muy fácil generar las emociones, no solamente en una persona, sino en una sociedad. Por ejemplo, se pueden generar, si ustedes pueden, digamos, visualizar las fragancias, recordar, digamos, esa memoria de las fragancias, los colores, la temperatura, el espacio y la música que existe en un spa. Las fragancias van a ser dulces, ¿sí? Los colores van a ser cálidos y suaves, la temperatura va a ser elevada, es decir, va a ser calor, porque el calor genera introspección, ¿sí? Genera contacto con uno mismo, genera reflexión, genera plena conciencia, armonía, equilibrio. El espacio
también tiene que, digamos, es un espacio bastante particular en donde van a existir determinados materiales, ¿sí? Como por ejemplo la madera, ¿sí? Vapores, bueno, aromas, etcétera. Y la música va a acompañar en la cadencia y en la secuencia y en el volumen. El ritmo, en fin, todo eso va a generar una determinada emocionalidad. Por lo contrario, si voy a Las Vegas, ¿qué va a suceder? No sé si es de día, no sé si es de noche, la temperatura, digamos, está puesto el aire acondicionado al mango, ¿ok? Los colores son fríos, las figuras son, digamos, violentas, no hay curvaturas, sino que son más bien rectas, ¿sí? Y angulosas, con lo cual son cero amorosas, ¿sí? Son más bien agudas y violentas, ¿sí? Agresivas. Eso después, para los que sepan algo de grafoanálisis, lo podemos trabajar también en lo que es la letra, ¿sí? Digamos, todas las formas redondeadas tienen que ver con la protección, el amor, lo maternal, el útero, ¿sí? El cuidado, y la cuestión angular va a tener más que ver, y lo rígido, lo anguloso, va a tener más lo rectilíneo y demás, va a tener mucho más, va a remitir a caracteres mucho más, más violentos, más rígidos, más rigurosos, y bueno, y en lugares como los casinos, los bingos, Las Vegas específicamente, entonces decíamos, la temperatura va a ser con el aire acondicionado muy alto, el espacio va a no definir con claridad, digamos, no va a haber ventanas, no va a haber acceso al exterior, con lo cual se pierde total contacto con el horario, ¿sí? No sé, siempre es de noche, o siempre, digamos, es siempre de noche porque las luces están encendidas, y hay un ámbito de oscuridad con luces fundamentalmente frías. Es necesario que las luces sean frías, no cálidas. Y la música es estridente y está elevada, ¿sí? No va a ser una música para dormirme, va a ser una música para excitarme, ¿sí? Eso me lleva al consumo, eso me lleva a la irreflexión, me lleva y me conecta con el pensamiento vinculado al cerebro reptiliano, ¿sí? Más impulsivo, digamos, los neurocientíficos establecen tres cerebros, el reptiliano es el más primitivo de todos, es decir, es el que no obedece a ninguna operación analítica, ¿sí? Es básicamente pulsión, 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 con lo cual es lo más, puedo vender hasta a mi madre, digamos, consumiendo con todo ese entorno excitante, ¿sí? Así que bueno, esto de que se puede generar es importante para los mercados, es importante para los estados, es importante para el consumo, es importante en las propagandas, en fin. La novedad, lo muy interesante, es que se pueden gestionar las emociones. Cosa que hasta hace poco no se sabía, digamos. Esto es un conocimiento de la última década, digamos. De las últimas 2 décadas. Ahora, cuando te toma la emoción, ahí no hay nada que hacer. Es importante relajarse y entregarse a la emoción. Porque si generamos un efecto de oposición, ¿sí? Lo que sucede es que hay un desgaste energético muy fuerte y hay un desequilibrio que, digamos, genera como mucha contradicción, mucho dolor, mucho desgaste, y bueno, y que genera mucha incoherencia. Genera mucha incoherencia en la psiquis. Con lo cual, una vez que vinieron, ya no se puede hacer demasiado en relación a evitarlas. Por otra parte, no tiene sentido. El punto es, ¿qué hago cuando esa emoción me habita? ¿No? Primero es importante saber en qué emoción estoy. Hay gente que no sabe en qué emoción está, que no tiene ni idea, ¿okay? Ni siquiera puede determinar un cambio emocional. No sabe cómo se llaman,
no es tan sencillo aprender a detectar la emoción en la que estoy, ni tampoco qué me la genera, ¿sí? Ni tampoco lo que pienso a partir de esa emoción. Un ejercicio muy interesante para hacer es caminar por la casa y detectar los diferentes espacios en los que estoy, digamos, hacer una agenda de 2 días distintos en la semana, por ejemplo, no sé, un lunes y un sábado, o un domingo y un miércoles, qué sé yo, y desde la mañana hasta la noche ir anotando las emociones por las que voy citando. Más allá de eso, de los horarios, hay otra cuestión que es bastante interesante. ¿Se me escucha bien? Me dice que la conexión es inestable. Díganme si no me escuchan, por favor, o si estamos bien. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, 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 perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, un diario, un ejercicio interesante que les comentaba, que se puede hacer es, por ejemplo, hacerlo por horario, hacerlo en 2 días muy distintos, con actividades muy diferentes, porque las emociones de la mañana muchas veces tienden a ser distintas a las de la noche, porque están siendo influenciadas, por ejemplo, por situaciones que vamos viviendo, también por algo vinculado al cansancio, también empieza a chocar con el estado de ánimo, ahora vamos a ver lo que es, y los resultados van modificándose. Pero además, caminando en la casa, el ambiente de la habitación, de la cocina, del balcón, de la puerta principal, de, no sé, del palier, del patio, digamos, si conviven con muchos familiares, la habitación de cada una de esas personas, me va a generar una emocionalidad diferente. Pero para eso hay que concentrarse y ponerse en el lugar y, digamos, conectarse con uno mismo y hacer un trabajo de conexión privada, muy, muy introspectiva, a ver si hay una emoción que me dispare ese espacio en función de los colores, de la persona que lo habita, ¿sí? De lo que hago en ese lugar, a diferencia de otro espacio. Porque esto también tiene que ver con el espacio y con la gente que habita ese espacio, ¿okay? Aunque no. Clau, Sí. hay una pregunta. ¿Quieres Sí. que te vaya interrumpiendo para Sí, darte sí, las... sí, 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 sí. Ok. Pregunta Carmen, ¿qué es incoherencia en la psiquis? Que si puedes explicar más y cómo te das cuenta. Sí, es como si fuera un cortocircuito, digamos. Es como... es una situación en donde se ve a una persona que está enojada o que está irritada, y la persona declara que no es así en lo más mínimo, y se genera tal incoherencia porque hay como un trabajo desmedido por tener una emocionalidad, por forzar una emocionalidad opuesta a la que lo está invadiendo, y se nota. Es esa incoherencia de la cual hablamos, que yo digo, estoy genial, y la gente me dice, no, si, por ejemplo, tenés todo el cuerpo hacia adelante, digamos, la corporalidad obviamente es un gran denunciador de la emocionalidad con la que estamos. Si yo estoy contento, digamos, voy a estar exultante, voy a tener los hombros hacia atrás, voy a estar mirando hacia adelante, me voy a conectar con el entorno, voy a tener una posición erguida. Si estoy triste, voy a tener una posición absolutamente curva, hacia adentro, me voy a estar conectando muchísimo más con mi pecho, voy a estar mirando hacia abajo, mis ojos van a estar hacia abajo, mis hombros van a estar hacia adelante, y mi andar, va a ser cansino, va a ser con baja energía. Mismo, bueno, obviamente el enojo, disimular el enojo es terrible porque hasta hay temblor, ¿no? Cuando hay una negación, digamos, de que eso es lo que me está empezando a suceder. Y si quiero hacer de cuenta que eso no me está sucediendo y estoy peleando para evitar que me tome,
digamos, el cansancio va a ser enorme y además se va a notar, digamos, se nota como una tensión en la persona y una incoherencia, ¿no? Es un momento muy forzado, inclusive. Es muy forzado, la persona requiere de muchísimo, de un esfuerzo adicional, digamos, que está muy por encima de la lógica para evitar, digamos, que esa emoción finalmente lo tome. El que está, digamos, esa persona no se está dando cuenta, pero los que están alrededor sí se dan cuenta. Hay mucho sufrimiento, además. Mucho sufrimiento en esa riña, y además está condenada a perder, digamos, la persona esa batalla, porque se filtra por todos lados. Pero bueno, hay mucha gente que es así. O que Gracias. Gracias. Bueno, y los sentimientos, a diferencia de las emociones, es cuando ya pasó la emoción. Es la evocación de la emoción. Es cuando la emoción es recordada. Esto significa que ya estoy relatando esa emoción. Cuando relato esa emoción, ya sea desde el drama, desde la actuación, desde el lenguaje, desde el psicodrama, o lo que sea, ya hay un lenguaje. Puede ser un lenguaje verbal o puede ser un body language, digamos, puede ser un lenguaje corporal, kinestésico, pero ya ahí hay un lenguaje y hay una evocación, hay una historicidad, ¿sí? De todos modos, lo que nos permite es el análisis de la emoción, porque en la emoción no hay palabras, ¿no? Si una persona está llorando y moqueando, es muy difícil que le podamos interrogarlo en el medio de esa instancia y preguntarle qué le está pasando. Esa persona no puede hablar, tampoco tiene idea de lo que le está pasando muy bien, porque la emoción, si hay algo que nos saca en ese momento, es la palabra. Cuando ya tenemos palabra, quiere decir que ya salimos de la emoción. De hecho, el enojo, lo que menos tiene es lenguaje. Ahora vamos a ver cómo se gestiona, ¿no? Tiene como, bueno, la sangre, bueno, cada uno después va a tener la posibilidad, si tenemos tiempo, de hacer un pequeño ejercicio en relación a emociones y asociarla con algunas cuestiones del cuerpo y de las temperaturas y demás, ¿ok? Obviamente el sentimiento es más duradero en el tiempo, aunque sea mentira, ¿sí? Aunque sea mentira, porque es un storytelling, ahora vamos a ver, es un relato que yo me puedo estar contando a mí misma y que en realidad me lo sigo contando porque ya estoy acostumbrada a contarme eso y a lo mejor la realidad es que en algún momento eso muta, ¿no? El sentimiento es el relato de la emoción, ¿sí? Donde hay un lenguaje, y acá está explicado, digamos, hay una historicidad, ¿sí? Hay un tiempo que transcurrió, hay un relato, ¿sí? Hay un cuento, que me cuento, o que le cuento a los demás, les cuento a los demás, y eso es lo que llamamos el storytelling, es decir, hay afecto y hay relato, están las dos cosas, pero fundamentalmente hay una distancia de la emoción, es decir, no estoy viviendo la emoción en este momento. Cuando puedo apelar a la palabra y al relato, claramente la emoción ya pasó. Es el momento en donde yo eventualmente puedo referirme, evocando qué me pasó con esa emoción, puedo hacer un montón de operaciones más vinculadas a la gestión y a la administración, justamente. ¿Sí? Es importante, digamos, la introducción del lenguaje, pero es importante también saber que ya en ese momento no estoy atravesado o tomado por la emoción. ¿Sí? En el momento que estoy tomado por la emoción, casi que no puedo hacer nada. Bueno, los estados de ánimo, a diferencia de las emociones, son bien diferentes. El estado de ánimo es algo vinculado a lo basal. Es una estructura de base con muchísima más permanencia, más rígido, que tiende a permanecer, ¿sí? Y que va a delatar o a contarnos algo vinculado a las características de esa persona. Hay gente que viene y nosotros decimos, esta persona es de tal manera o es de tal otra, y no la conocemos mucho, ¿no? Apenitas tuvimos algún mínimo contacto o alguna cosa visual,
algún contacto visual o de compartir un momento, pero sin demasiado lenguaje, y lo que estamos detectando es el estado de ánimo, ¿sí? Básicamente de la persona. Y el estado de ánimo es como si fuera, digamos, una capita de silicona, digamos, protectora de algo, si se quiere, o como algo que está por debajo, ¿sí? Y que va a recibir las emociones, va a vibrar con esas emociones la persona, pero luego va a volver a su estado de ánimo basal. Claramente, en función de cuál sea el estado de ánimo basal, la emoción puede tener un mayor o una menor repercusión o desarrollo, pero lo importante es que se parte de ese estado de ánimo y cuando termina la emoción se regresa al mismo estado de ánimo. El estado de ánimo no se modificó, ¿sí? Es una estructura de base que fundamentalmente es el resultado operacional de una serie de factores, muchos. Uno puede ser la familia, la educación, el entorno en el que se crió, si hay sol, si las temperaturas son altas, son bajas, cuánto dura el día, cuánto dura la luz del día. También, digamos, no es lo mismo el estado de ánimo de la gente que vive en países con muchísimo frío, o en Londres, por ejemplo, supongamos, en donde no hay sol, o en el sur, por ejemplo, que también hay ausencia de sol. Mismo, tal vez nosotros mismos podemos detectar que cuando sale el sol, a mí particularmente me pasa, y es que la alegría se me presentifica y no más, ¿no? Es como que si hay sol, ya está, no puedo nada, digamos. Es maravilloso, ya está, me cambió el día. Me afecta de una manera impresionante. Para bien, ¿no? Y también va a generar, va a tener mucho que ver con el estado de ánimo, los vínculos y las relaciones humanas, y las relaciones con animales, y la relación con la naturaleza, y todo eso con lo cual uno se cría, ¿sí? En los primeros años de la vida. La historia de esa familia, por esto que decía, si hay, por ejemplo, un entorno familiar en donde hay una muerte de un niño, o por ejemplo, esas familias sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, con padres inmigrantes, y mucha familia muerta, por ejemplo, en otro continente. Hay todo un estado de ánimo que se genera en esas familias, que se puede identificar, ¿sí? Pero no se relacionan solamente con una cosa, con un incidente, ¿no? Con un avatar, con una circunstancia, sino que es el resultado de la composición de varias cosas, y no todos van a tener el mismo estado de ánimo, aunque estén en la misma familia, con los mismos padres, el mismo espacio, la misma educación. Eso hay también una impronta personal en todo, como ya saben. Y para modificarlas se requiere mucho, pero mucho más que gestión, o administración, o saber cómo hacerlo. Digamos, requiere de querer, ¿no? de un querer muy poderoso. De un querer muy poderoso para poder salir de esos estados de ánimo. Que, bueno, acá vuelvo a plantear esto de que son generados por distintos factores: el ambiente, la estructura psicológica, la alimentación, la educación, la familia, la cultura, bueno, es fundamental la cultura, la temperatura, los espacios cerrados, el tipo de vida que se lleva, si vivo en el campo, si vivo en la ciudad, si hay mucha gente o hay poca gente, si hay mucha gente, si hay demasiada gente, y entonces, bueno, es absolutamente sobrepoblado el ámbito donde estoy, los ruidos, en fin, un montón de cuestiones. Lo que quería decir es que los estados de ánimo, que no me pongo hoy a hablar de eso porque no vamos a llegar,
los más tradicionalmente trabajados en las escuelas y demás, tiene que ver con el resentimiento, con el resentido, digamos, con el estado de ánimo del resentimiento y el estado de ánimo de la resignación. ¿Sí? Y bueno, con eso lo que va a ser necesario, bueno, hay formas, hay una o dos formas de salir de esos estados de ánimo. Solamente se sale si la persona lo desea, no hay forma de que otro lo pueda impulsar. El motor y la fuerza tiene que venir sí o sí de adentro y tiene que ser muy potente. Para mencionar muy sucintamente, el resentido va a estar masticando veneno permanentemente, va a sentir odio, ahí está, ganas de vengarse, deseos de generarle a alguien, que no es uno, es alguien que literalmente ¿cómo decirlo en términos, para no decir una mala palabra? A ver si me ayudan, para no decir que alguien me la vida, digamos. ¿Cómo podríamos decirlo sin decir una mala palabra? ¿Afecta? Dejó ¿Afecta? una huella terrible en mi vida. Claro, que me afectó negativamente. Lastimó. Qué fino. Lastimó. Lastimó y me Me afectó. embromó. Unas consecuencias nefastas, me alteró, digamos, mi deber transcurrir histórico en el mundo, Me digamos. embromó, me arruinó. Una familia específicamente, o una situación que no está dentro mío, que está afuera, que generó que mi vida sea lo pésima que es. Ahora, si esa persona, o esa situación, o ese encuentro no hubiera sucedido, todo sería totalmente diferente. Con lo cual, lo único que estoy deseando todo el tiempo, en tanto resentido que soy, es que esa persona, o esa circunstancia, o esa familia, o lo que sea, desaparezca. Pero que además sufra, le pase algo malo, digamos, ¿no? Digamos, la pase mal porque yo la estoy pasando muy mal. Ahora, ese masticar veneno permanentemente es como morderse, es como cuando la víbora se muerde la cola, ¿no? El veneno, digamos, lo tengo adentro, ¿no? Es decir, me genera una forma de ser y un temperamento poco agradable para el resto de las personas, digamos, lejos de ser amoroso, lejos de ser positivo, lejos de ser agradable, divertido y demás, voy a estar permanentemente haciendo comentarios nefastos, crueles, voy a tener como si tuviera puesto los lentes negros todo el tiempo, ¿no? Claro. Sí. Perdón, bueno, creo que ya lo comentaste, lo respondiste, pero Lucas preguntaba exactamente que si se puede cambiar el estado de ánimo. Quisiera sumar, ¿no? Que creo que también era como importante reconocer en qué estado de ánimo nos encontramos. Creo que es bien importante hacer conciencia personal. Algún tiempo yo no sabía ni en qué estado de ánimo estaba, y cuando me metí en el tema del coaching, pues aprendí este tema. Y descubrí en qué estado de ánimo estaba, ¿no? Decidía si me gustaba o no me gustaba, lo quise modificar, recuerdo que se tiene que transitar y querer cambiarlo si es que no nos funciona, ¿es correcto? Sí, digamos, el querer es fundamental y por eso hablamos de la ambición, ¿sí? De la ambición en términos de ambicionar algo distinto. Del resentimiento, a diferencia del resignado, se va a salir o perdonando al otro internamente, porque ahora vamos a ver lo que le pasa al otro, mientras yo lo estoy evocando todo el tiempo, o a la otra, perdonando, aceptando o soltando. O las tres. O las tres. Digamos, en definitiva, soltar, lo suelto con esas otras dos también, correcto. Al perdonar,
digamos, el soltar es fundamental, porque acá lo que hay es un cordón invisible, ¿sí?, que traza el resentido para con la persona, supongamos que es una persona, y lo traza y entonces vive con el hilo puesto como si fuera, no sé, el anzuelo, digamos, que tiramos para pescar. Es como que lo tiene ahí con ese cordón invisible al otro, en su pensamiento lo tiene permanentemente evocado, pero al otro no le pasa lo mismo, digamos, el otro no es consciente de ese hilo, no tiene ni idea de que ese hilo lo está enganchando porque es un tema del otro, no de él, y la está pasando buenísimo, la está pasando genial, a lo mejor está, no sé, navegando en un velero, no sé, en el Caribe, o no sé, en una laguna azul maravillosa, o en el mar Mediterráneo, o está jugando al tenis o está, no sé, estudiando, digamos. No es algo biyectivo, ¿ok? No hay una relación de dos. En el resentido, la relación es unívoca, digamos, es del resentido con ese otro o esa otra, pero a ese otro no le pasa absolutamente nada, es más, tal vez ni lo conoce a este. Yo puedo tener un quilombo, no sé, un tema con, no sé, Trump, qué sé yo, y estoy todo el día pensando en Trump, todo el día, todo el día, todo el día, le deseo la muerte, todo el día, pero Trump no me conoce a mí, claramente que no me conoce. Pero te quiero decir, que lo que quiero decir es que el resentimiento es una ideación de vínculo, no puede no haber vínculo alguno, ¿sí? Y lo que hay es que mastica, ¿cómo decirlo? Veneno, ahí está. Pero soy tan poca sucia, bueno, veneno, ahí está, mastica veneno, como si fuera que es algo masticable, el veneno, bueno, supongamos que es como una carne envenenada, eso le pasa al resentido. Y la operación, entonces, por supuesto, está en una posición de víctima el resentido, porque justamente está vencido, entonces lo que menos hace es luchar para conseguir su propio bienestar, o sus logros, objetivos, propósitos, su vida no tiene sentido. El único sentido de su vida es que le pase algo a esa persona, que a partir de que desaparece, o se muere, o lo que fuera, o fracase, entonces recién ahí voy a poder ser alguien. Es decir, la operación es fundamentalmente yo impotente, delegándole todo mi poder personal a ese otro que puede existir o no, y el otro tiene todo el poder, si es omnipotente, y tiene tanto poder, en realidad, porque yo se lo estoy asignando, no porque lo tenga, porque esa persona, ya dijimos, está en otro mindset, está en otra historia, en otro hábitat, le está pasando otra cosa. Eso es una operación personal, totalmente neurótica, que habita en mi mente. Con lo cual me coloca en un lugar de víctima, ¿sí? No soy parte del problema, no soy parte de la solución, ese es el relato. Esa persona me hizo mucho daño, si esa persona no existiera o no hubiera aparecido, yo hubiera sido maravilloso y hubiera triunfado. Así que la única forma de triunfar es que esa persona desaparezca. Nada más. Con lo cual no voy a hacer absolutamente nada más que desearle la muerte. Y lo odio. Lo odio, lo odio, lo odio. Digamos, el resignado le pasa algo distinto, si bien también es víctima, no está masticando veneno ni le desea la muerte a nadie. Básicamente su posición es, lo hice todo lo he probado, todo va a salir mal, nada va a cambiar. Cualquier cosa que le digas, todo está condenado al fracaso y todo lo ha probado. Se queja todo el tiempo, es un lamento caminando, yo llamo el lamento boliviano, ¿no? Se queja todo el día, todo le viene mal, todo tiene algo, nunca se satisface, y además es un gran manipulador de los demás. Además es un gran manipulador de los otros, de los que lo rodean. Esto quiere decir que genera culpa. ¿Por qué? Porque al estar todo el tiempo insatisfecho, en general, si se rodea de obsesivo, por ejemplo, que sería maravilloso, para el resignado, para la víctima,
los obsesivos están permanentemente haciendo cosas para llenar el agujero, ¿no? No, para satisfacer a esta víctima que se declara permanentemente insatisfecha, y por default es insatisfecha, digamos, tiene que ser insatisfecha y nunca se va a satisfacer, por algo se queja, porque si se satisface, se deja de quejar. Con lo cual, es algo bien diferente, y el día que cambia es por ambición de cambiar, y finalmente pasar a ser protagonista de su propia historia, hacer algo concretamente para salir de ese lugar, pero no es fácil, ¿eh? No es fácil. El lugar de la víctima es un lugar muy cómodo, entre otras cosas, porque no tiene responsabilidad acerca de nada, porque al no hacer nada, y hacer que los otros hagan, es muy interesante el tema de la víctima, en el resignado sobre todo. Clau, Bien, sí. Bueno, Guillermina comentaba que, pero no necesariamente hacia esa persona específica, sino a cualquiera, como si fuera él o lo que causa ese resentimiento. A ver, Guille, vos lo que querés, a ver si entendí, si escuché bien, es como que esa persona siente odio para con todo el mundo, más allá de que haya sido una persona o una historia inventada o real que haya disparado eso. ¿Es así? Sí, como que a veces es muy general el tema y el resentimiento se marca en cualquier persona que le recuerde a eso. Entonces el enojo pasa para con todos, no con una persona en específica o la que le ha hecho mal a esa persona. Claro, porque ya tiene tanto veneno adentro, ya masticó tanto veneno que se convierte en una persona insoportablemente resentida, envidiosa, incapaz de disfrutar, incapaz de ser feliz. Pero todo eso empezó con algo, con alguien, ¿no? O con una historia, o con un hito, o con una persona específica. Y después la persona se convierte justamente en una persona muy desagradable, con esos lentes negros, pesimista, mala onda, ¿no? Con lo que en general nadie tiene ganas de estar, ¿no? Nadie se lo banca, lo mismo el que se queja todo el día, digamos, llega un momento que hincha, como que es insoportable, ¿no? Digamos, son dos estilos de personaje, digamos, con un estado de ánimo, lo estoy llevando al extremo. Todos hemos pasado por esos estados en algún momento de nuestra vida, es decir, no es que nosotros jamás nos pasó, ¿ok? Nos pasó a todos, a mí, a vos, a él, a todos, pero en momentos más breves, en situaciones o en algunos dichos, de repente nos encontramos poniéndonos en ese lugar y dicen, para, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Entonces, es como que al tener, digamos, identificado cómo son esos estados de ánimo, tenemos la capacidad de salir rápidamente. Pero esto no significa que no los hayamos habitado esos lugares. ¿Okay? Esto es algo común del ser humano. Hay algunos que se quedan ahí y ya se quedaron, ¿no? Como la gallina poniendo el huevo, ¿no? Ya se va a quedar ahí, ping, no se mueve. Bueno, lo interesante de las emociones, bueno, digamos, el estado de ánimo va a ser muy importante modificarlo por un nivel, una toma de conciencia muy importante o pidiendo ayuda. Digamos, si no, es muy difícil. La gestión de las emociones, sin embargo, remite, cuando hablamos de gestión o hablamos de administración, no estamos hablando de control. Porque hay una fantasía, ¿no?, de que cuando se habla de gestión emocional o administración emocional, acerca de que, bueno, voy a poder controlar mis emociones. No, 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 no. No las vas a poder controlar. Cuando la emoción vino, vino. Lo que podés es gestionar la emoción, ¿sí? Modelarla, ¿sí? Modelarla, bajar la intensidad o la duración en lo que se refiere a la emoción, y también saber qué no hay que hacer cuando estoy habitada por esa emoción, y qué sí puedo hacer para
que dure menos o baje la intensidad, ¿no? Es decir, ahí hay haceres diferentes. Con lo cual, bueno, en definitiva es saber, digamos, tener conocimiento, tener la habilidad y ponerlo en práctica acerca de cómo se pueden, de cómo se pueden gestionar y administrar, sobre todo porque eso va a tener mucho impacto en nuestro comportamiento cotidiano, nuestras emociones, porque nos toman y nos generan algo muy visible que es nuestro comportamiento, ¿no? Que es visible para el otro. Va a impactar en el cómo navegamos en lo que se refiere a las cuestiones sociales, relacionales, familiares, amorosas, laborales, filiales, maternales, los compromisos, en todo, las emociones impactan en todo. Y sobre todo, y lamentablemente, lo digo porque a veces hemos tomado decisiones muy malas en nuestra vida, y todos los días, sin saber, sin ser consciente que en ese momento estaba tomado por una emoción que no me estaba dejando en el mejor lugar o en mi mejor versión para tomar una decisión de ese calibre. Por eso es tan importante detectar en qué emoción estoy. Porque si no detectamos, podemos hacer cosas de las cuales después podemos arrepentirnos. ¿Sí? Es decir, bueno, esto. Bueno, la inteligencia emocional, bueno, en esto voy rápido porque si no, no vamos a poder terminar y me parece que lo más interesante es que podamos discutir, pero bueno, básicamente la inteligencia emocional va a tener que ver con el ámbito personal y con el ámbito social. Esto lo voy a pasar más rápido. En lo personal, bueno, obviamente, autoconciencia, autorregulación y motivación van a ser las cuestiones a la posibilidad de gestionarlas. Y en lo que se refiere a la competencia social, bueno, gestionar mis relaciones y tener conciencia del otro y de los otros. Obviamente esto va a tener que ver con las emociones, la detección, la gestión, la administración y demás, y los estados de ánimo y todo esto va a tener mucho que ver cuando defina si esa persona, por ejemplo, es una persona que tiene inteligencia emocional o no tiene. Digamos, ¿de qué hablan cuando dicen, esta persona tiene una inteligencia emocional impresionante? ¿Qué está diciendo? Bueno, está hablando de eso, ¿okay? Está hablando de su capacidad de gestión y de administración y de autoconciencia, y de sus emociones, de sus estados de ánimo y de los demás, ¿ok? Bueno, obviamente nos va a permitir tener un pensamiento positivo, muy trabajado en la psicología positiva, muy trabajado por Viktor Frankl, muy trabajado por Sabater, y bueno, y muy trabajado hoy en día por todos los pensadores, que es simplemente soltar lo que está fuera de tu control. Hay cosas que no podés hacer absolutamente nada, como esto del COVID-19, que nos afecta a todos, vino un día, se instaló, chau, no está en nuestro control. ¿Qué podemos hacer nosotros? Concentrar la energía en lo que sí podemos hacer, no en lo que no podemos hacer, es decir, en lo que podemos controlar, no en lo que no podemos controlar. Entonces, ¿qué podemos controlar? ¿Qué está dentro de nuestro ámbito, digamos, de gestión? La generación de hábitos saludables, por ejemplo, y sobre todo, elegir la actitud o el posicionamiento que vamos a tomar frente o en resultado a lo que sí está sucediendo y de lo cual no tenemos control. Viktor Frankl decía que hay un espacio único, pequeño, mínimo de libertad personal que tiene que ver con quienes queremos ser, con lo que nos está sucediendo que no podemos modificar. Esa elección chiquitita está vinculada a la ética personal. Es muy importante, pero requiere un desarrollo muy grande. Bueno, entender las emociones implica obviamente
hacernos todas estas preguntas y muchas más. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentías antes? ¿Cómo te sentiste durante? ¿Cómo te sentiste después? ¿Cuánto duró? ¿Qué la disparó? Detectar la etiología digamos, del disparo de la emoción, ¿no? Si fue esto que pasó, si fue lo otro, si fue esto que te dijo, si fue cómo te lo dijo, si fue una palabra, si fue el cansancio, si fue un malestar estomacal, si fue un pensamiento personal que se me disparó. ¿Qué no te conviene hacer si estás en esa emocionalidad? Uy, ahí se metió una L. ¿Qué sí podés hacer si querés? ¿Qué cosas podés hacer para modificar esa emoción en algún aspecto? Otro concepto, no hay emociones buenas y otras malas. Hay mucha ideología vinculada a emociones buenas y emociones malas, esto no es así. Las emociones son todas buenas, tienen que ver con la perduración de la especie humana. El tema es que obviamente si sentimos miedo o nos paralizamos porque tenemos que hablar porque tenemos que ir a una conversación difícil, ahí hay una emoción que se está disparando y que es no al lugar, porque estamos con una situación de pánico como si estuviéramos frente a un oso que nos va a morfar. La realidad es que no hay ningún oso. Entonces ahí está el tema. Se disparan emociones que no corresponden, ¿verdad? Bueno, todo esto habla de la gestión de las emociones. Ser asertivo, obviamente, está vinculado con la inteligencia emocional. Decimos que una persona con inteligencia emocional, además, es asertivo. ¿Por qué? Porque es una persona equilibrada, con alto dominio de sus emociones, con capacidad de tener empatía con los demás, es amoroso, es amable, sabe decir no, sabe decir basta de una manera amorosa, sin herir, negociando, dando un buen feedback, dando un buen feed forward. Ser asertivo, entre otras cosas, claramente, bueno, es expresarse con claridad, con sinceridad, de un modo directo, pero sabiendo modular lo que dice en función del contexto, de lo que le está pasando al otro, de la emocionalidad en la que está transcurriendo el otro, en fin. Es una persona diplomática, digamos, política además, ¿no? Que cuida mucho al otro, fundamentalmente, y que danza con el otro todo el tiempo. La empatía, como todos sabemos, o no, es entender la importancia que significa la presencia del otro en mi vida. Y que dependo del otro para ser yo. Digamos, si no hay un otro, si no hay un tú, no hay un yo. El otro me genera identidad, ¿sí? Y tener la capacidad de ponernos en los zapatos del otro es algo que también se puede desarrollar. No es algo con lo que se nace, tal vez sí, no lo sabemos, ni nunca lo vamos a saber, como muchas veces digo en las clases, porque natura y nurtura son ya un tema, esto de lo innato y lo adquirido es imposible en la cultura. Somos seres humanos, chao, somos culturales desde el momento que se sembró la primera semillita, ¿no? Tenemos lenguaje, estamos atravesados, no hay innato y adquirido. Básicamente esto es un quilombo, una mezcla. Bueno, y ya me salió una mala palabra, no podía faltar. Bueno, ahora, tener la capacidad de ponernos en los zapatos del otro, lejos está de ser identificarme con él. Porque si me identifico con él, me fundo en él, dejo de ser yo. Y ahí tenemos un problema psicopatológico importante. Y para un coach, o un facilitador, o un psicólogo, el grave problema es que no puedo operar. Me quita la capacidad de operar, ¿sí? De funcionar. Entonces, no es lo mismo la empatía que la identificación. Es bien diferente. Digamos que cuando hay identificación, justamente lo que hay es una necesidad de declararse incompetente frente a esa situación. Porque al no poder operar, poco útil seré para esa persona. Bueno, obviamente teniendo una buena gestión
de las emociones y del estado de ánimo, saber detectar en qué estado de ánimo estoy y demás, me va a permitir desarrollar mi autoestima. La confianza mata el miedo, como todos sabemos, o no. Hay muchos cuentos relacionados a eso, hay muchos para trabajar. La confianza tiene dos caras, es una emoción y es un juicio, es ambas cosas. Pero la confianza es lo que va a permitir asesinar, digamos, el miedo, que no es otra cosa que un fantasma en los casos en donde no hay un peligro real que esté amenazando a la persona, ¿sí? Es decir, no está el oso. Entonces lo que va a matar al fantasma que me genera el miedo es la confianza. La confianza es mí. Todo eso en mí me va a permitir que todas esas emociones y esas distinciones que son tan importantes para mi persona, para mi bienestar, lejos de estar depositada en la mirada de los demás, que me condicionan y me colocan en algún espacio, tendencia, ¿sí? Una seguridad en mí. Bueno, chicos, es un montón. Voy a dejar acá porque me gustaría volver a ustedes para ser puntuales. Después podemos seguir en otro momento. Bueno, hay muchos otros conceptos. Pero bueno, más que nada me gustaría saber si hay alguna pregunta más que les generó y hacer un pequeño trabajito en grupos acerca de cuál fue, por ejemplo, la peor decisión que tomaste estando sumergido en una emoción en particular. No importa cuál, puede ser una emoción super up, super down, no importa qué emoción, pero conectarse con esa decisión, la última, o la más importante que recuerden, tomen nota de eso, si la tienen, y en qué emoción estaban cuando la tomaron, ¿no? Esas decisiones que de pronto decimos, qué mala decisión que tomé. Hoy trabajaría completamente diferente. Hoy lo haría, si tuviera hoy la posibilidad de volver a ese espacio, con lo que hoy sé, con quien soy hoy, las cosas las haría de una manera completamente diferente. Siempre hay alguna. Yo tengo millones. Así que me imagino que una ustedes tienen que tener. Bueno, lo que voy a hacer ahora cuando la tengan, es generar 3 grupos, rapidito, para irnos en 10 minutos, y hacer un regreso, y que se compartan entre ustedes, si es que quieren, lo que quieran, y que traigan alguna idea, algún recurso para compartir con el grupo, y nos vamos. ¿Ok? Bueno, ustedes no tienen que hacer absolutamente nada. Lo que va a suceder es que de repente va a haber grupos que se van a generar con entre 5 y 6 partidos, 4 grupos vamos a hacer. Aceptan, se meten, 5 minutos van dando, y lo único que tienen que hacer es unirse. Y desaparecen de la pantalla de acá. ¿Ok? ¿Cómo haces para unirte? Te unís. Te va a aparecer un mensajito. ¿Quién me está? Jenny, vos no entraste todavía. Marce. Jenny es del grupo 2, Marce es del grupo... Marce, ¿no te llegó nada? Sos del grupo 4. ¿Quién más? Clau. El 3 es...
Métete. ¿Cuál es el 3? Acá me dice No importa, 3. vos poné unirte, no tenés que hacer nada, solamente aceptá la invitación que yo te mandé. Claudia, discúlpame, me tengo que ir a otro Zoom que tengo ahora. Te lo debo para otra vez. Millón de gracias porque Dale, estuvo Jenny, espectacular. Muchas, pero gracias. muchas gracias. Ahí Te te mandé todo quiero escrito. Yo escucharte también, cantar. tesoro. Bueno, dale, Un otra beso vez con todo gusto. enorme. Beso gigante y Dale, muchas gracias a vos. hermosa. Chao, hasta luego, Un linda. beso Chao. grande. Dale, gracias, chao. Chau, chau. A ver, Nancy, ¿qué pasó que no pudiste entrar? Y Elizabeth. ¿Entraron? Nancy no entró. Jenny se fue. Y Elizabeth no entró. Ah, Nancy entró. ¿Y Elizabeth qué pasó? Elizabeth, ¿tenés alguna duda de cómo ingresar? ¿Querés que te meta de vuelta? Elizabeth. No, Claudia, me tengo que ir yo también. Ah, bueno, hermosa. Te mando un beso gigante. Estate en contacto, Gracias. ¿sí? Te Dale, mando un beso gracias. enorme. Gracias por Igual. estar. A ti. Chau, chau. Hablame. Un besito. Chau, linda. Gracias. Chau, chau. ¿Cómo fue? ¿Fueron a hablar? ¿Tuvieron tiempo? Nos faltó. De compartir. Siempre falta tiempo, pero lo que pasa es que yo me aburro acá, ese es el problema. Ansiosa, quiero traerlos. No, pero aparte yo sé que hay gente que se quiere ir a cenar con su familia o tiene que ponerse a cocinar, entonces digo, bueno, un ratito, otro día la hacemos más larga, así hacemos el cierre. A ver, Bien. no te he visto, Angie. ¿Cómo estás, Clau? Muy bien, Ay, ¿vos? estoy viendo a Adriana, por ahí está Adriana, la vi. Sí, ahí está Adri. Qué linda. Ustedes, Carmen, Gaby, un montón de gente que conoces acá. Y te dice Sí, a Carmen me tocó con ella en la reunión. Clau, una pregunta, ¿nos vas a mandar después la grabación para volverla a ver? Sí, la subo a YouTube. Bueno, muy bien. Estoy lista para escuchar lo que tengan ganas de compartir, así hacemos el cierre todos juntos y los que tengan ganas después me piden info para continuar en ese espacio que les comentaba de los 10 encuentros, si es que les interesa, si no, ningún problema. Ya vivieron esta experiencia. Me encanta, Marce, que hayas venido, Marcelo Marcos. Yo estoy encantado de volver a escucharte, Claudia, con mucho gusto. Bueno, ¿qué grupo quiere compartir primero algo interesante que haya surgido en la conversación? ¿Pudieron detectar, por ejemplo, aquella decisión que tomaron tomados por una emocionalidad en particular? ¿Y pueden hoy declarar o armar una acción distinta a la distancia en función, digamos, de todos los aprendizajes? Digamos, de compartir algo chiquitito y hacemos un cierre. Una por grupo, aunque sea. Si es que quieren. O si les gusta jugar, estar juntos, no sé. Dale, Carmen, Claudia. Dale. Bueno, en el grupo hubo situaciones que se relacionaron con decisiones, por ejemplo, de mudarse de ciudad o de cambiar de trabajo, donde evidentemente cuando después sucedieron otras cosas, te das cuenta que no estabas en la emocionalidad que era sana para tomar esa decisión y que hay un montón de factores que no consideraste. Entonces, quizás no es que estás arrepentida de la decisión, sino que al haber contemplado otros factores, quizás hubieras tenido herramientas para cuando las dificultades o consecuencias que no querías de esa decisión aparecieron. Al no haberlo considerado, te sorprendió amargamente. Y después también apareció alguien con un tema de estar como en el medio de una pareja ante un conflicto y ella no saber correrse de ese lugar y actuar de chivo emisario. Entonces ahí surgió claramente que
hubiera corrido, pero sobre todo no supe poner un límite, no supe decir, este no es mi lugar. Si ahora tuviera que volver, no me quedaría ahí. Yo creo que está muy relacionado con las cosas que vos nos fuiste explicando, en cuanto al tema de poder conocerte para saber cuál es tu mejor estado de ánimo para tomar una decisión. Y que siempre, y hay otra cosa que creo que es importante, que todo siempre tiene consecuencias. Entonces, si no ves eso, después las cosas te sorprenden y estás mal parada, digamos. Así es, así es. Todo tiene consecuencias, todas las decisiones tienen consecuencias y el tema es cuál es mi mejor momento para tomar una decisión, ¿no? Y no siempre es lo mismo, acción, reacción, acción, reacción, acción, reacción. Y la decisión estratégica es cualquier cosa. A ver, Selmi. No, que a veces es difícil, porque uno dice así, a mí me pasó, nosotros vivíamos en el centro, con los 3 varones y la chiquita, y tomamos, o sea, estaba la posibilidad de mudarnos a Benavides, porque me compraba una casita, ¿no? Entonces, dejo un trabajo para poder comprar la casa, y bueno, yo decía, en ese momento era largarnos, pese a que toda mi familia estaba en contra, pues decía, ¿cómo te vas? ¿A dónde te vas? Dejé mi trabajo, me dieron una ¿cómo se llama? Una indemnización por el trabajo, y bueno, yo dije, tenía mi casa con eso. En ese momento estaba re feliz en una casa y qué sé yo, pero bueno, vino una consecuencia, o sea, la casa era muy chiquita, estábamos metidos todos en esa casa, pierdo mi hija en un accidente, hubo un montón de cosas que yo decía, la verdad que, ¿por qué lo hice tan rápido, no? La decisión. No es que me siento mal, pero sí me lo replanteé en ese momento, digo, dejé mi trabajo, tomé esa decisión, todo lo que vino. Fue un crecimiento también, pero siento que lo tendría que haber pensado un poco mejor en ciertas cosas, ¿no? La gente grande que te dice, no es el momento, no ahora, esperá. Pero bueno. Se aprende a vivir viviendo, ¿verdad? Claro, sí, tal cual, rescaté eso. Si no lo hubiese hecho, tampoco no tengo la experiencia de muchas cosas. No tenés idea de lo que hubiera sucedido. Claro, tal cual. Así que bueno. Nunca se sabe qué hubiera sucedido si tomaras el otro camino. Bueno, muy bien. Tal cual, no los quiero detener por más tiempo, porque ya es tarde, es viernes. Como dicen los jóvenes, el cuerpo lo sabe, ¿no, Lucas? Muy bien. Bueno, gracias a todos por haber estado acá y a compartir un momento. Necesitamos estar con gente, como dije antes, somos gregarios, los seres humanos, y muy buena. Es un placer para mí generar espacios para vernos, para compartir, para charlar, para conocer, para aprender, para discutir, para lo que sea. Así que les mando un beso enorme. Aquellos que estén interesados me lo hacen saber. Va a ser un placer. Después les voy a contar en detalle. Y si no, nos veremos en el próximo evento que se me ocurra para compartir con ustedes. Así que gracias, los abrazo muy fuerte a todos. Me encantó que hayan estado y los que se fueron, ya se fueron. Después te digo, Clau, porque quiero que me pases también. Dale, mi amor. Dale, bueno, gracias. Besos a todos. Clau. Saludos. Gracias México por estar, gracias a todos, gracias Pauli, Sil, gracias, Chacha, Lau, Carmen, Angie, Nancy, Robert, Gaby, Adrich, Guille, Jime, todos, Patri, todos, Lucas, mi amor, un besote. Chao Nancy, chao Lau, chao todos, gracias.